Bueno, buenos días. Eh, es un placer para mí estar con ustedes en este evento realizado por la Sociedad Paraguaya de Genética y más que nada es un placer y un honor presentar a la profesora Elodia Torres en su charla. Permítame comentarle algunos detalles de su carrera, contar de que la profesora Torres es una bióloga con posgrados en genética humana y en educación. Fue directora del Departamento de Biología y actualmente es la directora del Laboratorio de Mutagénesis, Carcinogénesis y Teratogénesis Ambiental en la Facultad de Ciencias. Em, Perdón. Y ella ya tiene a esta altura más de 30 años en docencia y hace 5 que se encuentra en el programa de iniciación científica de FACEN. Tiene más de 30 tutorías de estudiantes, numerosas publicaciones en el área de la citogenética, y cuando uno tiene la oportunidad de observar su currículum, nota que es una persona inquieta. Y en esto era lo que me quería detener un minuto y contar una anécdota. Allá por el año 2014, durante la cena final del Congreso de Genética Argentino, discutíamos con colegas argentinos, entre ellos o la hoy presidenta de la LAG, la necesidad de fortalecer los vínculos entre los genetistas latinoamericanos para asegurar el éxito de la próxima LAG. Y eso era a través de la existencia de sociedades nacionales. Y yo, ignorante, me quejaba de que, por ejemplo, Paraguay no estaba presente en un congreso como ese, que era tan cercano para ellos. Mis colegas argentinos me señalan una mesa y me dicen, mira, ahí están el grupo de Paraguay. Eh, y son participantes casi constantes del Congreso argentino. Así que me acerqué a ellos y allí conocí a Elodia. A los 2 años, ella ya estaba hablándome de la posible creación de la Sociedad Paraguaya de Genética y en el año 2017 fui invitado a participar en un curso y a la inauguración de esta sociedad que hoy es la que está patrocinando este evento. Lo más importante que quiero destacar es que encontré un grupo de personas muy entusiasmadas y además un mayor número de estudiantes que estaban dispuestos a participar en ese año, ¿no? Y eso se lograba porque existía un pequeño grupo trabajador y particularmente dentro de ese grupo se destacaba a la profesora Torres, que era como el motor de todo esto. Y solamente se logra crear una sociedad y que ésta funcione a partir de la generosidad que tiene una persona con su tiempo, como fue en este caso, ¿tá? Para que eso se pueda dar, suceder, ¿no? Para que se pueda crear esa sociedad y que siga funcionando. Entonces, sin extenderme más, decir que larga vida a la Sociedad Paraguaya de Genética, a la cual realmente me siento muy cercano, y mis mayores felicitaciones a la profesora Elodia Torres en este momento. ¿Ah? Entonces, ahora le dejo la palabra para que ella dé su charla sobre la citogenética humana en el Paraguay. Muy bien, muchísimas gracias, profesor Bertoni. Realmente para mí y para la Sociedad Paraguaya de Genética, no sé si me escuchan todos, se escucha lo que estoy diciendo, ¿verdad? ¿No tienen problemas? Se escucha perfecto. Se escucha perfecto, ok. Entonces, doctor, quería aprovechar también la presente para agradecerle en primer lugar a usted por su apoyo constante, por su acompañamiento. En principio tenemos la posibilidad de una maestría, ¿se acuerda usted? Entonces, posiblemente vamos a contar nuevamente con su colaboración para poder llevar adelante esta maestría que estamos teniendo o que estamos preparando junto con el grupo que usted estaba mencionando, ¿verdad? Le vamos a necesitar aún, así que esté usted también pendiente. Aprovecho también para agradecerle a la doctora María Inés Oyazábal, quien es la que quien nos invitó a formar parte de este congreso como primer congreso paraguayo de genética, ¿verdad?
realmente ella nos invitó, nos apoyó y por supuesto insistió también para que ya formáramos parte de este evento. Y aquí estamos. Este sería, digamos, este sería nuestro aporte, nuestro granito de arena, de poder mostrar un poquito lo que hacemos en genética en el Paraguay, especialmente en citogenética humana, que es la forma en que se inicia realmente la genética en el Paraguay. Hay grupos realizando actividades así en forma aislada, pero el grupo grande, digamos, que realiza genética y que veníamos y venimos participando de los congresos argentinos, estamos allí localizados en el laboratorio de citogenética del Instituto de Investigaciones en Ciencia de la Salud. Y bueno, con eso entonces doy inicio a la conferencia, ¿verdad? En la cual, perdón. No corre. Acá con este mejor, ¿verdad? Muy bien. Entonces, el objetivo de la siguiente presentación, en primer lugar, es demostrar un poquito, o mostrar, mejor dicho, los orígenes y los aportes científicos que la citogenética humana está realizando en el Paraguay. Yo sería como representante de este grupo, ¿verdad? Y como dijo el doctor, en realidad tengo una dualidad, ¿verdad? Por un lado, hago citogenética en la mitad de mi tiempo. Y por otro lado, también hago mutagénesis, carcinogénesis y teratogénesis en la Facultad de Ciencias. Pero el mayor aporte científico a nivel de investigación realmente lo llevo adelante en la citogenética humana porque es donde permanezco mayor tiempo con las personas que están involucradas en esta área de trabajo, en esta área de la ciencia en la genética. Bien, para poder describir un poquitito e ir avanzando sobre lo que voy a ir mencionándoles, en primer lugar quería darles a conocer a los que no conocen o hacer un pequeño repaso que es la citogenética humana, ¿verdad? La citogenética es el estudio de los cromosomas. Los cromosomas en sí es el material genético en estado de división celular, preferentemente en el estado de metafase, que es posible visualizar al microscopio óptico. Aquí tenemos una imagen en la cual observamos al ADN asociado a las proteínas, los cuales están incluidos dentro del núcleo de una célula eucariota y que con técnicas bastante complejas, porque es una técnica bastante complicada para lograr obtener la imagen de los cromosomas. Lo que ustedes tienen dentro del núcleo de la célula son los cromosomas en una forma de X, ¿verdad? Esa sería una imagen ideal, ¿verdad? Pero si ustedes ven la imagen que está al lado, esa es la imagen real. Esos son los cromosomas realmente como nosotros observamos en nuestra vida cotidiana, la cual estudiamos, contamos, analizamos y tratamos de llegar entonces a un resultado de si un individuo es o no portador de una enfermedad genética de base cromosómica. Pero antes de continuar, de hablar propiamente ya de lo que hacemos en el Paraguay, me gustaría hablar un poquito de historia a nivel global. Esta parte de la charla la tomé del profesor Máximo Dretz, que es uruguayo. Él hizo un escrito sobre digamos, la historia de la citogenética a nivel global, y la verdad que me gustó muchísimo. El doctor Máximo Dretz habla en primer lugar sobre el doctor Hans von Winiwarter, quien había inferido en su momento a través de cortes histológicos, porque él no realizaba precisamente cultivos, sino directamente cortes histológicos, y a través de esos estudios que realizaba el doctor Winiwarter, que era un científico de renombre para la época, hacia el año 1923 aproximadamente, en donde él había postulado de que el ser humano portaba 47 cromosomas. Era lo que se decía y no había nada que discutir. Posteriormente, el doctor Theophilus Painter también en el año 1926 confirmaba esa hipótesis que había postulado el doctor Winiwarter. Incluso había hecho corte de tejido de testículo de animales y había observado un pequeño cromosoma al cual ya denominó cromosoma Y. E incluso con ese descubrimiento, el doctor había incluso postulado nuevamente de que no teníamos 47, sino 48 cromosomas.
todo un debate para medio siglo, prácticamente. Desde 1900 hasta 1950, la lucha era, teníamos 47 cromosomas, teníamos 48 cromosomas, era todo un desafío. Hasta que dos grandes científicos, que son el doctor Albert Levan y Cho Hin-tio, fueron los que finalmente pudieron estudiar, ¿verdad?, a células embrionarias del pulmón humano, hicieron ya un pequeño cultivo celular, realizaron lo que se denomina un choque hipotónico, después les voy a describir qué significa, utilizaron el colorante de Giemsa, ya utilizaban fotografías, y con esa batería tecnológica finalmente lograron establecer recién a partir del año 1956 que el número de cromosomas en el ser humano realmente era de 46 cromosomas. Con esa batería tecnológica, imagínense, año 1956 y todavía estábamos debatiendo si cuántos cromosomas teníamos los seres humanos. Pero bueno, gracias al doctor Gio y Levan, entonces ya está confirmado, hasta el momento no hay nada que retruque lo contrario, o sea, nada que diga lo contrario, entonces seguimos con eso. O sea, que por lo menos hasta donde yo he visto todos estos años que estoy en la citogenética, 46 cromosomas es el número normal para la especie humana. Aquí tenemos una imagen que había observado justamente en el escrito del doctor Gio y Levan, en el cual se puede observar la metafase y el cariotipo. La metafase, que es la imagen que se obtiene a partir de la célula en división celular directamente. Esa metafase en realidad se denomina C-metafase. También le voy a explicar después por qué se llama C-metafase, pero es la metafase celular por el hecho de que el cromosoma normalmente alcanza el máximo grado de condensación en esa etapa y entonces es fácil y es posible poder analizarlos. Y fíjense ustedes cómo se observan al cariotipo, y el cariotipo ya es el orden de los cromosomas, de acuerdo a la morfología, de acuerdo al tamaño, y este sería el primer cariotipo presentado por estos científicos. Muy buen aporte, con lo cual sentaron las bases para poder realizar en otros laboratorios también abrir esta línea de investigación. Bien. El siguiente tema que me gustó muchísimo que describe el doctor Máximo Dreth es el fundador de la citogenética humana moderna, el doctor Jérôme Lejeune. El doctor Lejeune nació en el año 1926 en París. Él es egresado de la carrera de medicina. En el año 1950, el doctor, que fue su profesor, el profesor Raymond Turpin, le propone estudiar las causas del síndrome de Down. Para ese entonces, el síndrome de Down estaba establecido como una clínica. Digamos que el doctor Turpin lo que le propone es establecer las causas a nivel, digamos, ¿qué es lo que pasa a nivel genético? ¿Qué es lo que está aconteciendo? ¿Cómo podemos llegar a concluir o a determinar cómo se produce esta enfermedad en estos individuos? Más que una enfermedad, hoy día estamos hablando como una condición, ¿verdad? Y les llamaba la atención el hecho de que la mayoría de las personas portadoras de esta condición tenían unas características típicas en las manos, en los dermatoglifos, que es un pliegue simiesco, ¿verdad? Que es bastante característico de estos individuos. Entonces, entre los dos conversando, tanto el doctor Turpin como el doctor Lejeune, relacionaron que esta anomalía estaría relacionada con un accidente cromosómico. Entonces, lograron ponerse en contacto con una doctora recién llegada de Harvard, con quien pudieron lograr realizar ya el cultivo celular. Ella venía con nuevas técnicas de cultivo celular, utilizando fibroblastos y colocando esos fibroblastos que normalmente lo obtenían a través de una biopsia de la espalda en estas personas con síndrome de Down. Por supuesto, siempre con previo consentimiento informado de los padres, ¿verdad? Ya en ese entonces el doctor Lejeune ya utilizaba el consentimiento informado. Y extraía muestras de la espalda, células de fibroblastos que cultivaban con extracto embrionario de pollo. Utilizaron ya la colchicina, que es el material que se utiliza para detener la mitosis.
por eso que se denomina C-metafase en honor a la colchicina. Ya se realizaba también en los choques hipotónicos para dispersar las células. Se utilizaba el azul de una y el giemsa como colorantes, y a partir de eso ya podían obtener los cromosomas largos y bien separados con una calidad citogenética hasta el momento no observada. Entonces, recién en el año 1958 queda establecido que el número de cromosomas en individuos con síndrome de Down era 47. Y por eso es que se considera al doctor Jerome Longin como padre de la citogenética o fundador de la citogenética. Incluso debería de, digamos, en forma justiciera, como dice el doctor Máximo Dretz, que el síndrome de Down se debería llamar realmente síndrome de Longin. Pero bueno, el doctor Longin es una persona humilde, él no tenía problema, él dijo que todo podía quedar tal como hasta el momento se decía, ¿verdad? Y bueno, eso entonces con relación a un poquito de historia para sentar las bases de por qué uno tiene el cariño, las ganas, el ímpetu y estar en esto que es la citogenética humana, ¿verdad? Y bueno, ¿y cómo hacemos nosotros o qué hacemos aquí en Paraguay? En primer lugar, les voy a presentar al Paraguay para la gente que de repente no conozca. El Paraguay está ubicado en el centro o en el corazón de Sudamérica. No tenemos salida a la costa marina, tenemos el límite con Argentina, Brasil y Bolivia, y tenemos una superficie de 406.752 kilómetros cuadrados. Tenemos una población de 7.153.000 personas al año 2019. Actualmente estoy leyendo que rondamos por los 7.300.000 habitantes, lo cual significa que es una muy baja densidad poblacional. Imagínense, 18 habitantes por kilómetro cuadrado. Y nuestra capital, que es Asunción. La capital Asunción, importante, es el sitio en donde en primer lugar estuvo ubicado el subdepartamento de citogenética, que en ese momento dependía del departamento de morfología, que actualmente es el departamento de patología. Eso aconteció en el año 1980 en la ciudad de Asunción, en el predio de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Asunción. Se produce la creación del ICS-UNA, que es el Instituto de Investigaciones en Ciencia de la Salud, donde está ubicado el laboratorio de citogenética. El mismo ha sufrido algunos cambios, como les mencionaba. En primer lugar, como subdepartamento de citogenética, luego, año 1995, se produce la incorporación de una médica genetista con el fin de ofrecer también no solamente el estudio cromosómico, sino también la consulta clínica y asesoramiento genético, con lo cual entonces nos formamos como departamento de genética. Y para el 2014 ya el Instituto de Investigaciones se traslada a la ciudad de San Lorenzo en el predio que queda el campus de la Universidad Nacional de Asunción. O sea, en este momento ya no estamos en la ciudad de Asunción, sino en la capital del Paraguay, sino en la ciudad de San Lorenzo, en el campus de la UNA, en donde tienen acá una imagen que les puse de la entrada al Instituto de Investigaciones en San Lorenzo. ¿Y cómo se produce digamos, el inicio de este laboratorio de citogenética? El impulsor es el profesor doctor Ricardo Moreno Azorero. El doctor Ricardo Moreno Azorero es médico catedrático, fue, porque el doctor ya falleció el año pasado. El doctor fue catedrático, profesor emérito de la Universidad Nacional y por muchos años director del Instituto de Investigaciones. El doctor Moreno Azorero en el año 1960 había conseguido una beca de la Organización de los Estados Americanos para realizar una especialización en endocrinología en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Y junto con el profesor Felipe de la Balse, empezaron a ver que comenzaban digamos, el ímpetu y las ganas y los nuevos conocimientos sobre los hallazgos citogenéticos en el síndrome de Klinefelter y de Turner, y lo relacionaban con la etiopatogenia de síndrome endocrinológico. Entonces, el doctor Moreno Azorero, realizando esa pasantía, presenta su tesis en el año 1974
para acceder a la docencia en la Facultad de Medicina de la UNA. Y el título de su trabajo, si ustedes se pueden fijar, dice cromosomas sexuales en hipogonadismo masculino. El doctor en realidad tenía una dualidad. Él por un lado era endocrinólogo, pero a su vez era citogenético. O sea, él hizo la especialización en endocrinología, pero con base en citogenética. Y, por tanto, en el año 74, la tesis que él presenta para acceder a la docencia, que es requisito para ser docente en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, presenta su trabajo relacionado a la citogenética. Cromosomas sexuales en hipogonadismo masculinos. Entonces, en el año 1983 se da inicio oficialmente, ¿verdad?, a la citogenética en el país. Ese mismo año, en el año 1983, la doctora bioquímica Marta Ezcurra es la que se incorpora al laboratorio y ella es enviada también nuevamente a la Argentina, al Hospital Ricardo Gutiérrez, para realizar un entrenamiento en técnicas citogenéticas. Entonces, a partir del año 1985, que a su regreso de la Argentina, ella ya comienza como jefa de laboratorio hasta el año 2006 inclusive. La doctora Marta Ezcurra es quien ha facilitado la admisión, formación de profesionales de las distintas áreas de las ciencias como biología, bioquímica y medicina. Es decir, ella es la persona quien ha permitido mi ingreso al Instituto de Investigaciones, al Laboratorio de Citogenética, para realizar actividades de servicio e investigación principalmente, ¿verdad? Y también otros profesionales más posteriormente. La doctora Ezcurra ya no forma parte del equipo, pero ella es actualmente la directora del Programa Nacional de Prevención de los Defectos Congénitos, a quien yo le debo prácticamente gran parte de mi formación. Bien, ahora, ¿cómo se trabaja en sí dentro del laboratorio de citogenética? En primer lugar, el laboratorio de citogenética del ICS sigue siendo hasta el momento el único servicio público. No hay otro a nivel público. A nivel privado sí hay laboratorios que ya están comenzando a ofrecer el servicio de citogenética, pero la mayoría toman muestras y envían al exterior. Todavía no hay personal capacitado, porque de hecho la citogenética no es tarea muy fácil, requiere de un buen tiempo de entrenamiento para poder lograr llegar a emitir un resultado, porque ese resultado es un diagnóstico y un diagnóstico muy delicado. ¿Y cómo trabajamos? En primer lugar, se hace un agendamiento a todas las personas que tengan el pedido, ¿verdad?, del cariotipo, que es el pedido de estudio cromosómico. Se hace en un cuaderno registramos, ¿verdad?, el turno a ese paciente, quien accede el día que le corresponde venir. Normalmente veníamos haciendo una ficha clínica, pero con este tema de la pandemia tuvimos que dejar un poquito de lado, porque todo este movimiento de papeles, qué sé yo, nos impide por el momento, esperemos retomar para el año 2022, comenzar otra vez, continuar, porque hay datos realmente importantes que uno necesita tener para realizar el estudio cromosómico. Los antecedentes, de repente hay pacientes que vienen con una sospecha clínica de Turner, pero no es Turner, es un síndrome de Beckwith-Wiedemann o viceversa, o me viene con una patología X y resulta que es otra. Entonces, yo necesito tener una ficha clínica de ese paciente para poder tener como soporte antes de hacer la observación al microscopio. Posteriormente, una vez que ya le tomo toda la ficha clínica, todos los datos, ya se comienza se le toma la extracción de sangre periférica. Normalmente lo hacemos con heparina como anticoagulante. Y eso cuando es in situ, pero cuando normalmente se trate de pacientes hemato-oncológicos, se envía la muestra que normalmente es de médula ósea. En el caso de ambos se utiliza entonces el linfocito T para el cultivo. Y para el cultivo nosotros utilizamos, como ustedes ven en la imagen, un medio RPMI, y para poder inducir a división celular a esos linfocitos, le agregamos el compuesto químico denominado fitohemaglutinina. La fitohemaglutinina, que es el Phaseolus vulgaris, que induce a que las células entren nuevamente en división.
y se hace posteriormente un procesamiento de la muestra que consiste en incubar a 37 grados durante 3 días en los casos de sangre periférica. Pero en los casos de médula ósea normalmente los días de cultivo son de 24 o el tiempo de cultivo de 24 a 48 horas. Una vez que se completa el tiempo ya se agrega la colchicina. Una vez que pasa el tiempo de la colchicina, se agrega la solución hipotónica. ¿Se acuerdan que les dije que para poder obtener cromosomas dispersos en las células, en el citoplasma celular, normalmente una de las metodologías utilizadas ya desde el doctor Gio y Levant se realizaban con soluciones hipotónicas. La solución hipotónica que nosotros utilizamos es el cloruro de potasio, que es el más utilizado. Posteriormente se realiza una fijación de las células normalmente con Carnot y metanóloácido acético. Una vez que termina esa etapa ya se realiza la dispersión celular sobre el portaobjeto, se realiza por goteo, luego se produce la tinción, que normalmente es con Giemsa, y se realizan las técnicas de bandas G y C, y por último, la última etapa que sería ya la observación al microscopio para la toma de fotografía y la obtención del cariotipo. Actualmente nosotros el nivel de bandeo que hacemos es de 400 a 550 bandas, es lo que podemos lograr. En la técnica de alta resolución todavía sigue siendo para nosotros un poquito complejo. Queremos lograrlo, pero de repente se produce un buen preparado, pero de repente otra vez no se produce un buen preparado, entonces como que está en stand-by. En cuanto a la elaboración del cariotipo, ya lo venimos realizando con un software, el Videotest Cario 3.1, y ya posteriormente entregamos el resultado. También realizamos ya el FISH, la hibridación in situ fluorescencia, que posteriormente le explicaré cómo comienza todo esto. Incluso en las etapas iniciales, cuando el doctor Moreno era director y también había iniciado dentro del laboratorio, se realizaba el estudio de cromatina sexual. Prácticamente creo que hasta el año 2000 se realizaba el estudio de cromatina sexual. Actualmente ya con el cariotipo ya no es necesario realizar este estudio. Y bueno, acá tenemos a un grupo de compañeras observando al microscopio para el análisis de las metafases. Y bueno, ¿cómo hacíamos nosotros esto durante mucho tiempo? Le sacábamos la foto, revelábamos la foto. Les cuento que los primeros años cuando yo estuve en el instituto, incluso los revelados se hacían en el instituto de investigaciones. Habían reactivos y se podía realizar. Posteriormente creo que los reactivos terminaron y tuvimos que ya acceder a las casas de fotos, pero siempre revelamos, no todo, ¿verdad? Porque para los casos de cariotipo normal no es necesario. Es cuando los casos son realmente interesantes, como en este que pueden observar que tengo la presencia de un cromosoma 11 normal y la presencia de un cromosoma 11 duplicado. Entonces, esto, por ejemplo, ameritaba sacarle foto, revelar, y normalmente lo que nosotros hacemos posteriormente, como se trata de un caso interesante, presentarlo en un congreso internacional o internacional de acuerdo a cómo se presente el momento. Y este es nuestro microscopio que vale oro, ¿verdad? Nuestro microscopio de fluorescencia con el cual hacemos FISH. También en él está instalado el Cario con el cual pueden observar la cámara. Y bueno, con este microscopio es que hacemos prácticamente gran parte de todas nuestras actividades a nivel de análisis, fotografías y entrega de resultados. Y esta sería una imagen fantástica, ¿verdad? Tanto de la metafase que me enumera este Cario, ¿verdad? Este software, y posteriormente ya me ordena los cromosomas. No tan así perfecto como ustedes pueden ver. Normalmente tiene alguna falla y nosotros tenemos que comenzar a ordenar, ubicar. Muchas veces me pone un cromosoma, me aparea con otro en forma desordenada, es decir, me veo siempre en la necesidad que el ojo del observador tiene que conocerle a los cromosomas, de tal forma que cuando se produce la organización de los mismos, el ordenamiento, el software entonces me facilita ese ordenamiento y puedo yo detectar más fácilmente dónde eventualmente se encuentra la anomalía. Si la anomalía es de número, la cosa es relativamente fácil, porque contando y convencional llegamos al resultado. Pero cuando se trata de una anomalía estructural en el cual la alteración estaría en la estructura del cromosoma, entonces es necesario que la metafase sea de buena calidad, un buen preparado.
Y entre otros, aquí pueden observar algunos casos interesantes como la de lesión del brazo largo del cromosoma 7, la translocación entre el cromosoma 7 y 21, que son visibles, ¿verdad? Que son realmente por la cantidad de genes involucrados, la inversión del cromosoma 10, que también fue un caso muy interesante. En los casos de enfermedades hemato-oncológicas, tenemos la translocación 3-3 en la leucemia no linfoblástica aguda, que es una variante rara y grave. Aquí en la otra imagen tenemos una translocación 15-17 en un paciente con leucemia promielocítica aguda que está en tratamiento. En otro paciente con translocación 11-17 en la leucemia no linfoblástica, que sería un síndrome mielodisplásico. Bueno, eso en cuanto al área de servicio. Si algo me surge, le voy a ir también mostrando otras cositas más también. Por en cuanto, les hablo un poquito de lo que hacemos en el área docente, docencia y extensión universitaria. En primer lugar, mencionarles que recibimos pasantes para las personas que tengan interés en su formación en citogenética, curricular y extracurricular. En realidad la parte curricular, hay carreras que en su programa de estudio tienen pasantía, entonces muchas veces son bienvenidos, por supuesto, dentro del laboratorio, y para el caso de los extracurriculares, normalmente acceden estudiantes y profesionales de las carreras de biología, bioquímica, medicina, biotecnología, que son las carreras más afines y que les interesa esta disciplina, ¿verdad?, de la genética. También colaboramos en la ejecución de trabajos y tesis de grado y de posgrado. En este momento con las carreras de biología y de bioquímica, que son las que tienen en su plan de estudio como requisito una tesis de grado. Entonces, también tenemos abiertas las puertas del laboratorio para este grupo de gente. Ahora, en el área de investigación. En el área de investigación tenemos principalmente dos actividades. Hacemos una investigación clínica y una investigación epidemiológica. Aquí lo que normalmente realizamos es la presentación de casos con patología cromosómica en congresos científicos nacionales e internacionales para posteriormente también publicar esos mismos trabajos en revistas nacionales e internacionales. ¿Por qué insisto con los reportes de casos? Porque son enfermedades raras, enfermedades de muy baja frecuencia. Imagínense, de 1 en 700 a 1 en 200.000 en algunos casos. Es decir, nosotros estamos observando al microscopio. La idea siempre es tratar de tener trabajos epidemiológicos, ¿verdad? Pero de repente, como son casos raros, buscamos en la literatura y no hay muchos datos al respecto, son casos interesantes que amerita poder escribir, analizar y presentar posteriormente, tanto a congresos nacionales, como les decía, tanto a congresos internacionales. A pesar de que de repente hubieron personas dentro del grupo del instituto que nos decían, lo único que hacen es reporte de casos, pero es que lo que pasa es que cuando queremos escribir un dato epidemiológico, por decirlo, de síndrome de Down, del síndrome de Turner, etcétera, se nos presenta un Turner con un cariotipo complejo, algo que no se encuentra en la literatura. Lógicamente eso amerita un reporte de caso. Y bueno, con eso entonces queda un poquito relegado de nuevo la parte epidemiológica, lo cual no significa que no estamos haciendo. Lo estamos haciendo, solamente que como el tiempo amerita para poder hacer tantos pacientes uno tras otro, entonces muchas veces se complica el sacar los datos en los trabajos o datos epidemiológicos a través del banco de datos del laboratorio. También tenemos a través del CONACYT el Programa Nacional de Incentivo a Investigadores, que se llama el PRONI, ¿verdad? Particularmente me ocupa estar en ese grupo de investigadores y también es lo que me incentiva, como dice ahí mismo, el realizar los trabajos de investigación, publicar para poder ser parte del grupo de investigadores a nivel nacional. ¿Y cuáles son esos proyectos? Acá cito algunos nada más, en los que yo estoy involucrada. Hay muchos otros proyectos que son parte de las otras compañeras, pero yo les cito de algunos. En primer lugar, les voy a citar el que comencé en el año 1995 por el hecho de que el instituto desde un comienzo siempre ha, digamos, en cierto modo, exigencia, pero yo creo que es una exigencia realizar el taller de metodología de la investigación apoyada por la GTZ alemana. Eso ha quedado dentro del instituto y a través de esa especialización, justamente cuando me ocupo a mí realizar el taller,
en mi proyecto era trabajar con parejas que tienen problemas para concebir y que su problema sea de causa genética cromosómica. Ya en el año 1995 yo inicio ese proyecto con el grupo de la gente que, que están dentro del laboratorio. En el año 2000 ya presentamos unos primeros avances en congresos y se realizan las primeras publicaciones. En el año 2010 ya comenzamos a abarcar otro grupo de trabajos que serían las aberraciones cromosómicas estructurales, tratando ya de sacar algunos datos epidemiológicos. En el año 2014 es cuando se produce la financiación del proyecto denominado Frecuencia de Microdeleciones Cromosómicas detectados por el FISH. Esto también tiene una pequeña historia, un poquito rápido les voy a contar, que fue en el Congreso ALAG del año 2012, en que se realizó un taller, un curso pre-congreso, en que habíamos asistido, las compañeras que, como dijo el doctor, asistimos a los congresos argentinos, y nos cupo formar parte de ese grupo de participantes del taller de FISH, y con esas ideas vinimos con las ganas de hacer FISH también en Paraguay. Ya es hora que nos pongamos las pilas y bueno, había que elaborar el proyecto, lo presentamos al CONACYT y salió financiado. El proyecto está terminado, en realidad falta todavía la publicación, pero ya está instalado el servicio dentro del laboratorio de citogenética. Posteriormente, también presentamos otro trabajo que sería el de prevalencia de anomalías cromosómicas en pacientes que concurren al laboratorio. Ese trabajo se elaboró para la presentación de la defensa de la maestría en genética humana. Entonces, ese es otro proyecto que llevamos adelante, que también falta publicar. Hay algunas cosas que faltan realmente publicar, pero que vamos trabajando de a poquito, vamos logrando. Y el último proyecto que les menciono es que es el de la frecuencia del síndrome de Turner y sus genotipos. Y este es el único que les voy a presentar así en forma detallada, es el de la frecuencia de microdeleciones en pacientes con cariotipo normal, ¿verdad? A través de la técnica FISH. Este fue, como les dije, financiado por el programa Prociencia del CONACYT en la convocatoria del año 2013. Se realizaron 50 estudios de FISH, de los cuales 35 han correspondido a pacientes. Y de esos 35 pacientes, 16 eran para la detección del gen SRI. Y ustedes me dicen, si es microdeleción, ¿por qué cromosómica? ¿Por qué gen? Porque era un pedido especial que habían hecho un grupo de pacientes. Querían que se les haga la detección del gen SRI por la cantidad de pacientes que lo ameritaban y que lo requerían, ¿verdad? Entonces, por eso agregamos el pedido, o sea, las sondas para el gen SRI. Pero los pacientes que verdaderamente han tenido microdeleción, como ustedes pueden fijarse, son para el cromosoma 4, Wolff-Hillsrun, que tuvimos 2 positivos, de 4 2 positivos, para el del 15, que Prader-Willi, tuvimos también 4, un positivo. Luego, tanto para los del cromosoma 1, el síndrome 1p36, para el cromosoma 7q, que es Williams, y para el 22 de George, prácticamente no tuvimos ningún positivo, incluso bastante complicado muchas veces por la muestra misma, ¿verdad? Pero bueno, este es el resultado en forma general que tuvimos con el proyecto FISH y que actualmente está en proceso de manuscrito para poder publicar. Y ahora sí, vamos ya a lo que serían los reportes, las publicaciones del laboratorio. Y aquí les muestro la tapa de estas 2 revistas. ¿Por qué? Porque el Instituto de Investigaciones por muchos años, e incluso hasta ahora tenemos nuestra revista que ya es online, pero la revista impresa que es el Annual Reports, muchos años por el denominado Annual Reports, porque era editado dentro del Instituto de Investigaciones. O sea, la editorial estaba localizada dentro, en comunión con la Facultad de Medicina, y se denominaba la editorial Eduna Efacin. Por supuesto, esta revista no está indexada ninguna en ese momento, hasta el año 1999. A partir del año 2000, sí, prácticamente todas las publicaciones que se realizaron
tanto en el ámbito de la citogenética como en las otras áreas que se realizan dentro del instituto, ya están ubicados como memorias del Instituto de Investigaciones en Ciencia de la Salud. Entonces, si quieren algún trabajo, algún manuscrito sobre un área específica, citogenética en este caso, lo tienen que poner como memoria del Instituto de Investigaciones en Ciencia de la Salud. El Annual Report quedó hasta el 98, 99 más o menos. Y todo lo que está antes, incluso hay un libro que se denomina Patología Genética de los primeros años. Cuando estaba el doctor Moreno Sobrero, hasta el año 94 más o menos están las publicaciones en esta revista. ¿Y cuáles son esas publicaciones? Esas publicaciones son, en primer lugar, como les insistía y les mostraba, los casos interesantes, muchísimos. Hemos tenido muchísimos y tenemos hasta ahora casos que de repente están todavía ahí pendientes de comunicación y publicación. Yo les presento cuáles son algunos de los que habíamos trabajado, habíamos investigado muchísimo para que finalmente pueda salir estas publicaciones, ¿verdad? En primer lugar, tenemos la trisomía parcial del cromosoma 8, sitio frágil en el cromosoma 1 en un paciente con unas anormalidades bastante características, semejaba como que un síndrome de Fanconi, una anemia de Fanconi, pero al final no, me resultó como un sitio frágil en el cromosoma 1. Luego, casos como en un recién nacido con cariotipo normal, pero que presentaba holoprosencefalia. Caso de síndrome de Turner, variante de síndrome de Turner. Tenemos varios casos. Uno de los que se presentó es de la lesión del brazo corto del cromosoma X. Y posteriormente, aquí sí, esto sí ya ustedes lo van a poder encontrar en la web. En la web están ubicados, por ejemplo, la monosomía 18P, que es la de lesión del brazo corto, en una pacientita que presentaba características del síndrome de Kabuki. Como ustedes pueden fijarse, entonces mi paciente me viene con una clínica, pero yo tengo que encontrar si tiene o no una anomalía cromosómica. Entonces, casos como ese en el cual la monosomía 18P está relacionado entonces con características del síndrome de Kabuki. Pacientes, en otros casos, habíamos observado que presentaban una duplicación distal en el brazo largo del cromosoma 3 en línea pura, que también fue un caso interesante de presentar y de publicar. Tenemos aquí la monosomía 11Q, que era compatible con el síndrome de Jacobsen. El síndrome de Jacobsen, de hecho, está delineado fenotípicamente como la monosomía 11Q. Nosotros ya habíamos también encontrado habíamos observado y habíamos publicado sobre el tema. Otro caso interesante que se nos presentó fue el de la monosomía parcial del brazo corto del cromosoma 9. También en una paciente con unas deficiencias intelectuales y que ameritaba realmente también presentar, dar a conocer a los médicos que muchas veces todavía, al menos en Paraguay, la genética no está muy arraigada, que digamos, entonces es insistir un poquito con ellos para poder lograr que vean cómo está la citogenética y cuáles son esas enfermedades que potencialmente nosotros podemos descubrir y cómo ellos le pueden tratar. Luego tenemos unos cuantos más, ¿verdad? Yo solamente cito los más importantes, que sean en este caso anomalías cromosómicas en ambos padres de un niño con defectos congénitos múltiples. También fue un caso interesante de presentar. Aquí hay otro caso que fue el de la tetralogía de Fallot, un paciente con tetralogía de Fallot, en la cual encontramos que tenía una duplicación distal del brazo largo del cromosoma 11, que era la metafase que les había mostrado inicialmente. Ese paciente vino con una tetralogía de Fallot bastante severa y era portador de una duplicación distal del brazo largo del cromosoma 11. Luego también tenemos otros casos interesantes, como en una paciente con sospecha de síndrome de Turner y que detectamos la presencia de una monosomía del brazo largo del cromosoma 9. Y en otro caso también muy interesante, el hecho de que una pacientita con trisomía parcial 9P, en la cual su madre era portadora de una translocación recíproca entre el cromosoma 9 y 15.
Y estas serían las dos últimas que les menciono como caso propiamente. El que dice síndrome de Wall-Hirschhorn, ese una publicación que acaba de salir y es producto del proyecto de FISH, el proyecto de hibridación in situ fluorescente, por el hecho de que eso fue un caso muy interesante. La niña era portadora del Wall-Hirschhorn, pero al observar el cariotipo, la niña tenía una translocación. O sea, era un caso bastante particular y también muy raro, muy poco descrito en la literatura. Y en vista de las dificultades que les mencionaba que teníamos con relación a las publicaciones de los reportes de casos, entonces tuve la oportunidad de escribir un poquito cuáles son las ventajas y las limitaciones de la citogenética en la medicina actual en el año 2018 para poner de manifiesto y conocer y que se valore un poquito también todo lo que significa la citogenética a nivel país y también de paso a nivel mundial, porque mucha gente me escribió diciéndome que la publicación realmente estaba muy interesante. Bueno, ahora vamos un poquito a algunos números, porque estábamos hablando solamente de los casos y tenemos también algunos datos epidemiológicos que mostrar. Aquí en primer lugar tenemos el trabajo de la doctora Ascurra, la primera jefa que les mencionaba, en la cual ella escribió anomalías cromosómicas en pacientes con malformaciones congénitas en personas con y sin retardo mental hasta 18 años. Ella había estudiado a 523 pacientes, el cual había obtenido un 48% de anomalía cromosómica, bastante alta, imagínense, casi 50% de todos los pacientes que había estudiado en ese momento. El 84% era portador de una aneuploidía y el 16% de una aberración estructural. Esa fue la primera publicación a nivel epidemiológico que habíamos hecho en el laboratorio. Posteriormente, el siguiente trabajo que les menciono es el de la prevalencia de anomalías cromosómicas en el laboratorio de referencia de genética, el que había presentado para la tesis de maestría en genética humana. Y en ese caso se habían estudiado a 1085 muestras, el cual me dio en ese momento una prevalencia del 26%. Y si ustedes se fijan, para el Down, que siempre es el más frecuente, tenemos un 18,3%, le sigue la trisomía 18 con un 1,1%, la trisomía 13,04%, fenotipo Turner con 2,2%, el Klinefelter 06, retardo mental y dismorfias, a pesar de que la palabra retardo mental hoy día casi no es utilizada, así que vamos a utilizar el término discapacidad intelectual para no herir susceptibilidades, sería el del 2,7%, adultos con antecedentes citogenéticos o con 2 o 3 abortos de un 0,9%, y con variantes cromosómicas el 1,1%. El tema de las variantes cromosómicas también quiero aprovechar y mencionar de que es todo un desafío aún incluirlos, si están o no dentro del grupo de las anomalías estructurales, que corresponden a la heterocromatina, a los satélites, a algunos sitios frágiles, los cuales son considerados variantes normales. Pero hay toda una controversia en el sentido de decir, realmente no tienen implicancia clínica, realmente no tienen participación a la hora de producción de gametos en las parejas portadoras de una variante cromosómica. Por en cuanto es todavía dudoso, todo está todavía por estudiarse. En el caso del síndrome de Turner, en el síndrome de Turner tenemos una publicación en el Annual Report del año 94, en el cual se mencionan solamente los hallazgos citogenéticos. De 1985 a 1995 se estudiaron 1.488 pacientes, 70 casos con sospecha de síndrome de Turner y el 66% tenían la monosomía. El 18% tenían mosaico, el 3% con isocromosoma y de lesión del cromosoma X. Eso en esa publicación. En la siguiente publicación, que es más que una publicación, una comunicación, esa falta de la publicación, que es la frecuencia del síndrome de Turner y su genotipo en pacientes que han concurrido al laboratorio. En ese caso, se habían estudiado a 3.236 pacientes, del año 1995 al año 2015. Y en ese entonces la frecuencia que obtuvimos fue de 2%.
46% eran portadores de la monosomía, 20% de mosaicos y 11% de isocromosomas, solo por citar algunos. Síndrome de Down. El síndrome de Down, que si bien es, sabemos, ¿verdad?, la anomalía genética cromosómica más frecuente, aquí les presento cuáles son algunos de los datos que tenemos a nivel de laboratorio. La primera publicación que se llevó adelante fue precisamente por el doctor Moreno Sorero. El doctor Moreno Sorero, un grupo de profesionales que trabajaban con él, habían publicado que la cantidad de pacientes que llegaron al laboratorio y eran portadores de síndrome de Down. No calcularon una frecuencia propiamente, ¿verdad? De julio de 1983 a diciembre de 1984. Y ellos habían observado 13 casos con trisomía libre, 4 con translocación y 2 casos en mosaico. Esa fue la publicación presentada por el doctor Moreno Sorero. En el año 1998, junto con la doctora Ascurra, habíamos presentado la casuística del síndrome de Down en una experiencia de 10 años, de 1988 a 1998. Entonces, ahí habíamos obtenido que la trisomía 21 libre en 324 pacientes correspondían al 90,3% de todo del total de pacientes que habíamos estudiado, analizado. Luego teníamos las translocaciones robertsonianas, la trisomía 21 en mosaico, y así cada uno de los cariotipos que íbamos observando, íbamos ordenando de acuerdo a la frecuencia que íbamos encontrando. Ese para el caso del síndrome de Down. Pero el trabajo más actual es el de la compañera Norma Monjagata, quien había presentado al Congreso Internacional de Genética en Foz de Iguazú los últimos datos del laboratorio. De 6.490 pacientes hasta el momento, desde el año 86 hasta el 2017, se habían observado 883 pacientes con síndrome de Down, de los cuales el 96% correspondían a la trisomía 21 libre, el 2,5% eran mosaicos y el 1,9% tenían translocaciones. Eran trisomía, o sea, eran síndrome de Down por translocación. En el caso de la infertilidad y esterilidad, el caso de infertilidad y esterilidad, que es, digamos, la investigación que me ocupa, ¿verdad? Seguimos trabajando, como les decía, seguimos sacando datos, y el primer trabajo que habíamos presentado fue el de prevalencia de cromosomopatías en parejas con trastornos reproductivos, el cual habíamos estudiado 53 parejas, 106 pacientes, y habíamos obtenido una frecuencia de 13% de anomalía cromosómica, e incluso en ese trabajo habíamos incluido a las variantes. Siempre tuvimos esa dificultad, como le decía, le incluimos a la variante, no le incluimos a la variante. Posteriormente, con una buena literatura, un buen apoyo bibliográfico, preferimos nomás dejar las variantes aparte y tener a las aberraciones estructurales y numéricas en otro grupo. Entonces, para el año 1995 al 2005 ya habíamos estudiado 87 parejas y nuestra frecuencia quedó en 5,7% de anomalías, que era, como les decía, sin contar a las variantes, sin los polimorfismos, solamente considerando las anomalías numéricas y las anomalías estructurales. Y este sería el último que hicimos, el avance de las parejas, en el cual hicimos desde el 2005 hasta el 2012, que se presentó en la reunión brasilera de citogenética, y en el mismo habíamos obtenido un 15% de frecuencia, que prácticamente sería de 21 anomalías, 21 cariotipos anormal de 136 pacientes. Y bueno, ya habíamos tenido 6 que tenían alteraciones numéricas, 10 con alteraciones estructurales y 5 cariotipos complejos. Eso fue lo que se presentó en la reunión brasilera de citogenética y que queda todavía pendiente de publicación. Para el caso de las anomalías de los cromosomas sexuales, aquí tenemos que también la persona responsable es la compañera Norma Monjagata. Ella había presentado un primer trabajo en el 2001-2002,
en donde presentaba a 2.137 pacientes y 82 eran portadores de algún tipo de anomalía cromosómica, sea ambigüedad genital, sean hipoplasia genital externo, hipertrofia de clítoris, criptorquidia unibilateral o diversos tipos de hipospadias. Y la frecuencia en este caso fue de 3,8%. Y el último trabajo de frecuencia en este grupo de pacientes con anomalía de los cromosomas sexuales fue el que se llevó también para la defensa de la maestría en genética humana. En este trabajo, denominado frecuencia de las anomalías de los cromosomas sexuales en personas con cromosomopatías que acudieron al laboratorio, experiencia de 15 años, ella obtuvo una frecuencia de 31,7% de anomalías. Y pueden fijarse ahí, las numéricas corresponden a las 59,6, la estructural a 4,8, la estructural y numérica a 35,4. Y citado posteriormente a las numéricas, Turner, Klinefelter y otros. Y el último estamos a los pacientes hemato-oncológicos. Aquí la colega que está encargada de esta área es la licenciada Silvia Fernández, quien presentó en primer trabajo también para la defensa de la maestría en genética de frecuencia de alteraciones cromosómicas encontradas en pacientes con diagnóstico clínico de leucemia aguda remitido al laboratorio de genética del Instituto de Investigaciones en el periodo 2010 al 2015. Y ella analizó a 109 pacientes con leucemias agudas. El 57% era de leucemia mieloide aguda y el 43% linfoblástica aguda. Y otra vez ahí tenemos las estructurales, 30% para las estructurales justamente, 5% para las numéricas y sin alteraciones 65%. Para las estructurales de las linfoblásticas observaron al 19%, las numéricas el 10% y sin alteraciones el 71%. Y el último trabajo que nos ocupó llevar al Congreso de Genética en Argentina es el de resultado de estudios cromosómicos en pacientes con diagnóstico presuntivo del síndrome mielodisplásico durante el año 2010 al 2017. Y en este caso se obtuvo un 69% con cariotipo normal, 11% con alteraciones numéricas y 9% con alteraciones estructurales. 80 pacientes se estudiaron en ese momento. Bien, entonces para ir terminando solamente les voy a hablar de los premios que se obtuvieron hasta el momento gracias al proyecto FISH. También por eso es importante tener esos proyectos porque no solamente salió esa publicación de Walt Hisrun, sino también una de las becarias del proyecto escribió en su trabajo de grado la estandarización de la técnica FISH para poder llegar a término justamente con la técnica, ¿verdad? Ella presentó en el Congreso a Lambda y sacó un tercer premio en formato póster. También le llevó a UGM, al Grupo Montevideo, le pudo también llevar este mismo trabajo. En el año 2016, el trabajo de frecuencia de alteraciones cromosómicas en pacientes con diagnóstico de leucemia aguda también obtuvo una mención de honor en el 5º Congreso Paraguayo de Hematología y Medicina Transfusional. Y a pesar de que hay otros premios más abajo, me quedo en el 2000 con el segundo premio en temas libres del trabajo de parejas que habíamos iniciado en el laboratorio en el Congreso Paraguayo de Ginecología y Obstetricia. Y este es el grupo de profesionales que integramos el laboratorio, ¿verdad? Que estamos trabajando hasta el momento, personal técnico y profesional del laboratorio. Aquí justamente estamos de congreso, como dice el doctor Bertoni, ¿cómo se diría? Las ganas, el motivo, la incentivación de escribir para poder irnos hasta los congresos, por lo menos a los que nos toca un poquito más cerca, ¿verdad? Acá están lo que no mencioné todavía, las dos únicas genetistas del Paraguay, la doctora María Beatriz de Redo y la doctora Dora Lacarrú. A nivel país, para los 7 millones de habitantes que les mencionaba, tenemos dos únicas genetistas. Y este es la última fotografía que nos tomamos hace un poquito tiempo para que vean en la actualidad cómo estamos. Y bueno, oye, gracias. Este es el trabajo, la presentación.
Bueno, muchísimas gracias, profesora Torres. Tenemos un par de preguntas. Le pido que sea breve porque ya estamos sobre el horario. Me preguntan, perdón, este, eh, si realizan, me imagino que en Paraguay, citogenética prenatal y de qué equipo usan para el cultivo. Citogenética prenatal actualmente no estamos haciendo, no, en sangre, así como le mencionaba, sangre periférica, médula ósea y hibridación in situ. Es lo que hacemos, pero a nivel prenatal por ahora no estamos haciendo. Bien, bien. Preguntan de cómo manejan los consentimientos informados eh, en Paraguay, sospecho, ¿no? Sí, normalmente para los proyectos de investigación, sí o sí elaboramos un consentimiento informado, una hoja de participación voluntaria del paciente, ¿verdad? Para poder escribir principalmente los reportes de casos, porque para reporte de casos normalmente la fotografía del paciente es fundamental. Por supuesto, le tapamos los ojitos, tapamos algunas partes. De hecho, no se considera el nombre de la persona en ningún momento, es totalmente anónimo. Pero sí, si es necesario, o sea, si no es necesario colocar la foto, entonces se obvia la foto. Pero normalmente, como son síndromes dismórficos en muchos casos, entonces esas dismorfias son importantes mostrar. Entonces, si son menores de 18 años, se recurre a los padres para que puedan firmar un consentimiento informado, principalmente para publicación. Normalmente cuando es para servicio, el paciente paga, se le hace el estudio, se entrega el resultado, no hay problema. Pero para publicar, para realizar una publicación, entonces sí se recurre al consentimiento informado de los padres, si es menor de edad. Y si es mayor de edad, al mismo paciente. Así mismo. Bueno, muchísimas gracias, profesora Torres. Realmente interesante conocer la historia de la citogenética en Paraguay. Creo que, como siempre, es un área que todavía tiene una larga vida porque tiene Así es. mucho para poder seguir dando, particularmente en lo clínico, ¿no? Bueno, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos por haber participado en esta charla de hoy. Muchas gracias a usted, doctor. Le vamos a estar llamando para la maestría. Bien, ahí estaré. Ok. Muchas gracias a todos.